en la nube y me tocó rehacerla prácticamente hoy. Hasta el final la logré rescatar, medio rescatar, pero ya había rehecho la mitad de la charla. Así que esta es una plática completamente nueva, muy interesante y espero que les guste. Es un tema que es muy, muy frecuente en la consulta pediátrica, muy frecuente. Eh, es de todos los días y es de las cosas de pediatría ambulatoria que no nos enseñan en la residencia. Nos enseñan a ventilar pacientes, nos enseñan a calcular soluciones, pero no nos enseñan a contestarle a una mamá cuando nos dicen, mire, doctor, mi niño no come. Entonces, el objetivo de esta plática va a ser esto, explicar la necesidad de una evaluación sencilla de las dificultades de alimentación para los niños o en los niños, explicar las bases y sugerir una clasificación de trabajo de las dificultades de alimentación, tomar medidas para prevenir las dificultades de alimentación, presentar una guía para hacer un diagnóstico y ofrecer fundamentos para una terapia adecuada por cada condición específica. Vamos a empezar explicando la necesidad de la evaluación de las dificultades de alimentación en los niños. Primero tenemos que decir que alimentarse no es lo mismo que comer. Comer es una acción nada más, solo refleja la acción de que el niño introduzca alimentos a su boca. Ahora, alimentarse va a involucrar una interacción entre el niño y la madre o el cuidador de este. Y esto es importante porque alimentarse es lo que nos hace humanos o nos hace seres eminentemente sociales y comer pues es algo que hacen los animales. Los niños desde que nacen entre los 6 y los 7 meses los alimentan, de los 6 meses a los 3 años los alimentan y comen y después de los 3 años pues ellos ya comen solos. Las dificultades de alimentación van a menudo a iniciar durante este periodo de transición, en el periodo entre los 3 años o mayores de 3 años, cuando los niños son alimentados y empiezan a comer por su propio cuento, por su propia cuenta. Todos los pediatras, todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que lidiar con problemas de alimentación. ¿Y por qué vamos a tener que lidiar con problemas de alimentación? Porque son algo sumamente común. En una encuesta que se hizo en 8 mercados internacionales, en más de 2.880 madres de niños entre 1 a 10 años, y en otra que se hizo en países europeos, 2.482 madres, la mayoría de las mamás, de hecho, 1 de cada 2 mamás decía que creía que sus niños no comían lo suficiente o comían muy poco. Y la mayoría de las mamás que consultan con nosotros a la clínica privada o en el hospital nos dicen, mire doctor, fíjese que yo creo que mi niño no come mucho. Y uno mira aquellos grandes tamales con patas que le traen a uno y dice, pues mire señora, si su hijo no come mucho, seguramente el aire debe ser muy nutritivo en su casa, porque también le niegan que se tome 14 pachas al día, ¿verdad? Y los trastornos de alimentación van a ir desde problemas muy leves como el niño melindroso, y estos van a ir aumentando en severidad, afortunadamente van a ir disminuyendo en prevalencia hasta problemas muy severos como el que nos dan los niños con autismo, ¿verdad? Los problemas leves los va a poder manejar el médico de familia o los va a poder manejar el pediatra con un buen plan educacional y de ahí poco a poco vamos a tener que ir aumentando la especialización del que los maneja o del grupo que los maneja. Al principio puede ser solo una nutricionista, después puede ser que tengamos que involucrar a un especialista oromotor o a un gastroenterólogo y en pacientes severos como los niños autistas o los niños con retraso psicomotor, tiene que ser un equipo de nutrición o un equipo de alimentación el que va a manejar a estos niños. Los problemas pueden ser de varios tipos, pueden ser médicos, nutricionales, sociales y emocionales, y todos son importantes y todos requieren solución. Podemos tener niños que puedan haber tenido elementos orgánicos o elementos de enfermedad, como puede ser una aspiración y que eso dé como resultado un problema de alimentación. Podemos tener niños que tengan enfermedades un poquito más silenciosa, si quieren verlo ustedes así, como la enfermedad celíaca, en donde poco a poco los niños van perdiendo
su capacidad de alimentarse, o van comiendo menos, o van teniendo dolor a la hora de comer y por eso no quieren comer. Esto pasa en enfermedad celíaca, pasa en enfermedad inflamatoria intestinal, pasa en síndrome de intestino irritable, en intolerancia a la lactosa, muchas enfermedades más. Y estos pacientes van a llegar a tener una estigmatización social, porque son aquellos niños que no comen o que rechazan los alimentos a donde llegan. Y a largo plazo, estos niños van a ser niños selectivos que van a tener marcadas preferencias. Por supuesto, van a estar sujetos a excesiva ansiedad de parte de los padres, porque miran que los otros niños del cumpleaños comen un montón, o los primitos comen un montón y el de ellos no comen nada. Y años más tarde van a ser pacientes que no tienen compromiso nutricional, no van a poder medir ni van a poder manejar adecuadamente su conducta alimentaria y van a ser más propensos a tener problemas conductuales. Son pacientes retraídos, son pacientes que somatizan con más frecuencia. Hay estudios que dicen que tienen más frecuencia de ansiedad o depresión o tienen más tendencia a la agresividad, incluso a la delincuencia. Las madres se preocupan mucho por los niños que no comen, pero los pediatras en general solemos estar mal preparados para enfrentar toda la gama de problemas y nos escudamos desafortunadamente en nomenclatura médica o en términos médicos y empezamos a decirle a las mamás un montón de cosas que en realidad no son. Existe poca literatura y la que existe es de poca ayuda. No hay muchas clasificaciones. Yo les compartí un artículo que la verdad es muy bueno. Parte de lo que vamos a hablar ahora se basa en lo que está ese artículo, en lo que dice ese artículo. Hay otras cosas que no, pero ese es muy interesante y muy puntual para poder establecer estas clasificaciones. Las clasificaciones son muy limitadas. Básicamente tenemos clasificaciones de unos 5 o 6 lugares, entre ellas está la del doctor Kestner, que fue la clasificación que yo les mandé, pero tenemos la de la doctora Irene Chatur, que también está, la de la Universidad de Chicago, también es muy buena, y hay otras de algunos otros lados, casi todas convergen en algunos puntos y tienen más o menos la misma guía. Y se pueden sugerir tratamientos inadecuados si nosotros como médicos, como pediatras, no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y ahí es donde vemos al 80% de los niños en Guatemala tomando vitaminas, por complacencia a las madres, creyendo que las vitaminas van a ayudarles a aumentar de peso a los niños o a mejorar su ingesta calórica, o peor aún, tenemos a los pediatras dejándose convencer por los visitadores médicos y dejándose engañar por los visitadores médicos y recetando suplementos alimenticios que lo que son es leche cara con un montón de azúcar. Evitemos mencionar nombres, pero son tratamientos inadecuados básicamente. Y consecuentemente, si los pediatras no están bien preparados para saber abordar esto y le dan consejos a los padres que no son los que ellos buscaban, la satisfacción de los padres, como muestra esta encuesta realizada en China, es que el 50% de los padres consideró que no era útil o era parcialmente útil lo que los pediatras le decían con respecto a los problemas de alimentación en los niños en Shanghai, en China, en niños de 1 a 6 años. Entonces tenemos que estar mejor preparados para saber cómo afrontar esto. ¿Cómo vamos a explicar las bases y cómo vamos a clasificar los problemas de alimentación? Bueno, las dificultades de la alimentación en los niños se van a dividir en varios tipos o se clasifican en varios tipos. El primero es el niño melindroso. La verdad es que no hay una definición consistente. Ustedes que son de otra generación distinta a la mía, probablemente ya no le digan a estos niños melindrosos, sino que las mamás de su generación les van a decir, es que mi niño es picky, no quiere comer. Son muy conocidos en nuestro medio, es aquel niño que rechaza la comida, come algunas cosas, pero no hay una definición específica. Luego tenemos a los niños que son neofóbicos, estos rechazan nuevos alimentos, resuelven usualmente con exposiciones repetidas, ya vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos más adelante. Luego tenemos los desórdenes de la alimentación, esto ya conlleva una connotación de mayor severidad, usualmente se presentan en escolares y adolescentes.
Y finalmente tenemos las dificultades en la alimentación. Y este es el término que utiliza el DSM-5 y es el que es más aceptado actualmente, pero realmente es una sombría muy amplia en donde caben todas las anteriores y cualquier otra cosa más que a ustedes se les pueda ocurrir. La representación de los desórdenes de la alimentación en niños pequeños es así. Si ustedes tienen una pirámide en donde el 35 a 50% de las madres consideran que sus hijos tienen problemas de alimentación, y eso se podrán dar ustedes en la consulta externa cuenta o preguntando o evaluando en cualquier consultorio privado. Así llega el niño por convulsiones con el doctor Montiel o venga conmigo por alguna otra cosa. Lo primero que nos dicen las mamás es, mire, es que fíjese que yo creo que mi niño no come suficiente. Y la mayoría de las mamás, bueno, 50, una cada dos mamás creen que sus niños comen muy poco. De estos, que las mamás creen que tienen dificultades o problemas de alimentación, la realidad es que la gran mayoría van a tener dificultades de alimentación leve y que con un buen consejo pueden mejorar. Y solo 1 a un 4% van a tener un desorden alimenticio. Y de estos, la mayoría son mala percepción, desórdenes leves y menos de un 20% de este pequeño grupo va a tener una dificultad alimentaria real. ¿Cómo vamos a definir o vamos a dividir las dificultades de alimentación en niños pequeños? Pues esta clasificación es bien interesante. Los va a delimitar en 3 tipos: el niño que tiene un apetito limitado, que tiene una ingesta selectiva, y el niño que tiene miedo a la alimentación. En los 3 van a haber niños clasificados como mala percepción, o sea que en realidad no tienen nada, sino que es una mala percepción de los padres, o bueno, sí tienen, pero no tienen nada orgánico y no tienen ninguna enfermedad, y esto con tips que vamos a hablar más pronto, ustedes van a saber cómo poder manejarlos. Luego vamos a tener pacientes que tienen problemas que pueden ser emocionales o que pueden ser debidos al desarrollo, como los niños energéticos, los niños apáticos, los niños que tienen selectividad leve o que son altamente selectivos, o los que tienen un patrón infantil, y luego tenemos pacientes que tienen causas orgánicas. En estas causas orgánicas, pues ya vamos a encontrar causas estructurales, gastrointestinales, neurológicas, metabólicas. En los selectivos vamos a ver si que hay pacientes con retraso en el desarrollo, pacientes que tienen disfagia, niños autistas, y en los que tienen miedo a la alimentación, pues aquí niñas que tienen esofagitis o que se atragantaron o se ahogaron y que por eso tienen miedo a tragar, niños que tienen hiperalgesia visceral, como son los pacientes con síndrome de intestino irritable, o los niños que han estado con sonda nasogástrica mucho tiempo, que eso lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en la UNOP, que tenemos que alimentar a los niños con sonda nasogástrica porque la quimioterapia y la enfermedad hacen que de plano dejen de comer absolutamente. Entonces, estos grupos, 3 grupos, van a ser separados por conductas fundamentales. Cada rango de la mala percepción puede ir desde algo leve hasta algo severo, y cada división, como les decía, contempla subdivisiones orgánicas y conductuales. Entonces, la clasificación para las dificultades de la alimentación de los niños los vamos a hacer en niños que tienen poco apetito por una percepción errónea de los padres, los que tienen pobre apetito en un niño vigoroso. Estos son los que la doctora Aileen Chatur en su clasificación le llama anorexia infantil. No tiene absolutamente nada que ver con la anorexia nerviosa que vemos en las adolescentes o preadolescentes. Niños que tienen ingesta altamente selectiva, niños que tienen temor al alimentarse, niños con pobre apetito y que son apáticos y retraídos, y los que tienen poco apetito debido a una enfermedad orgánica. Pero no solo el niño tiene que ver en este proceso de la alimentación, también tiene que ver la madre o el cuidador. Y tanto como el niño puede tener estas alteraciones que vemos aquí, de las que ya hablamos, también los padres tienen ciertas características, o los cuidadores tienen ciertas características, y los podemos dividir en pacientes que son responsables, controladores, indulgentes o negligentes. Y cada estilo de alimentación de los padres tiene ciertas características. El padre responsable, por ejemplo, que es el que nosotros tenemos que buscar que sean todos los papás de nuestros pacientes, y tenemos que nosotros en algún momento llegar a ser cuando tengamos a nuestros hijos pequeños y les enseñemos a comer.
es en el que va a limitar al niño con las 3 Ws en inglés es where, when y what. Que el niño va a limitar, el cuidador va a limitar la alimentación del niño con 3 cosas: dónde, cuándo y qué. ¿Dónde va a comer en el comedor nada más, cuando están comiendo toda la familia. ¿Cuándo va a comer solo cuando sea la hora de desayuno, de almuerzo y cena. No es el niño que va a manipular a la mamá y que no quiso almorzar y al rato le está exigiendo una pacha y entonces la mamá, porque dice, ay, no, pobrecito, no comió nada, aunque sea la pacha que se tome, le da la pacha y ahí ganó el niño. ¿Y qué? ¿Qué es lo que va a comer el niño? No va a dejar que el niño manipule la situación, sino que poco a poco lo va a ir llevando a una alimentación del hogar que sea lo que comen todos. Este tipo de cuidador va a establecer modelos apropiados en la alimentación, va a hablar siempre de la comida en forma positiva, va a responder a las señales de hambre del niño, no lo va a dejar aguantar hambre ni lo va a forzar a comer mucho, y va a establecer una guía sobre la alimentación del niño. Estos son los mejores. Hasta ahí es a donde nosotros tenemos que orientar a nuestros padres. ¿Qué efecto va a tener esto en el niño? Pues ellos van a comer más frutas y vegetales, van a comer más productos lácteos, van a comer menos comida chatarra. Por supuesto, el cuidador responsable come poca comida chatarra a él, ¿verdad? No son los papás que viven llevando McDonald's todas las tardes porque no les dio tiempo de cocinar. Va a proteger al niño tanto de la desnutrición como del sobrepeso. Luego tenemos el controlador, y este lo vemos mucho en las mamás jóvenes. Estas van a ser aquellas que presionan al niño para comer, restringen alimentos del niño porque quiere que coma lo que ella dice que coma únicamente, va a ofrecer recompensas para que el niño coma. Este controlador es el que le da al niño el teléfono, el iPad, la tele, la muñeca o lo que sea, y usualmente ignora las señales de hambre del niño. Le da de comer cuando ella quiere, porque ella quiere y del modo que ella quiere, y no cuando el niño pide. Y esto va a establecer a nivel pediátrico en el paciente un ajuste pobre calorías, va a comer menos vegetales y frutas y van a tener mayor riesgo de tener bajo peso, pero también mayor riesgo de tener sobrepeso. Tenemos el cuidador o el padre indulgente. Este es aquel que no pone límites, alimenta al niño cuando, cómo y dónde el niño quiere. Es aquella mamá que viene al consultorio y nos dice, es que mire doctor, el niño no quiere comer nada y yo le hago 5 cosas distintas. Le hago panqueques, le hago huevo, le hago frijoles, le pongo cereal, le pongo plátanos y no quiere comer nada. Y hace estas comidas especiales para el niño cuando todos los demás están comiendo alguna otra cosa y va a ignorar las señales de hambre del niño. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Mayor riesgo de sobrepeso, toman menos leche porque comen más comida chatarra y tienen una dieta baja en la mayoría de los nutrientes, por supuesto, exceptuando la grasa, ¿verdad? Y los carbohidratos, que son los que les gusta comer a los niños. Finalmente tenemos al negligente. El negligente es aquel que está ocupado en el homeworking, la mamá no toma responsabilidad de la alimentación, no pone límites, ignora las señales de hambre, así como las necesidades emocionales y físicas del niño, están pendientes más del celular que de lo que el niño tiene que comer o de lo que el niño necesita, porque como hablamos al principio, hace unos minutos, la alimentación no es solo ponerle un plato de comida como que es perro al muchachito, sino que interactuar con él, enseñarle que esa es una manera de darle amor también. Estos niños tienen mayor riesgo de tener bajo peso o sobrepeso. ¿Qué medidas vamos a tomar para prevenir las dificultades de la alimentación? En esta parte quiero que me pongan muchísima atención porque es algo que les va a servir a ustedes toda la vida. Primero, tenemos que saber como médicos que siempre, siempre es mejor y más barato prevenir que tratar. Vamos como pediatras a estimular la lactancia siempre. La lactancia es el alimento exclusivo, único y eficaz para cualquier niño. Yo le digo a las mamás y se los digo a ustedes, el pediatra que le dice a una mamá, mire señora, no le dé lactancia a su niño, déle fórmula, lo que tiene que quitar a esa mamá es al pediatra ese de su camino y buscarse otro. ¿Por qué? Porque nosotros como pediatras tenemos que promover la lactancia materna antes que cualquier otra cosa.
En niños que ya están más grandes, perdón, en las madres tenemos que estimular una dieta variada. Hay estudios que se han hecho a lo largo de los años y hace un tiempo leía yo uno muy interesante en donde decía que las madres gestantes y lactantes que tienen una dieta más variada van a tener una leche con sabor distinto y estas los niños de estas madres van a ser más proclives a comer o a tolerar otro tipo de alimentos o de comer verduras o comer frutas. ¿Por qué? Porque el sabor de estos alimentos puede pasar a través de la leche materna. Entonces, tenemos que estimular una dieta variada a las madres lactantes. Con respecto a esto, también es importante mencionar que en los últimos años hay un sobrediagnóstico abusivo de parte de los pediatras de enfermedades como alergia a la proteína de la leche de vaca. Y probablemente más del 50 o 60% de las mamás que llegan a mi consulta, probablemente más, vienen con dietas exageradas en donde el médico les ha dicho, el pediatra les ha dicho que como hubo antecedentes de alergia, que se quite desde el principio la leche, los derivados lácteos, el huevo. He visto madres que les han quitado carne de vaca porque dicen es que como viene de la vaca puede tener proteína también y es una tontería eso. Les quitan un montón de alimentos. En realidad no se le debería de quitar nada a ninguna madre, salvo que haya una verdadera indicación dada porque hay una respuesta alérgica o una enfermedad en el niño. Pero para prevenir, la verdad es que no sabemos de estas madres que han de lactar en cuántas en realidad hay un paso de proteína de la leche de vaca al bebé y por lo tanto no deberíamos de prohibirla desde el principio. Sugiera que los niños alimentados con fórmula reciban frutas y verduras como los primeros alimentos. Esto es bien importante en la alimentación complementaria. No sé si van a recibir clase de alimentación complementaria. Ese es un tema muy interesante y bonito. Parte de las cosas que yo les recomiendo a los colegas y a las mamás que hablo de esto es siempre inician con verduras, posteriormente cereales y después frutas. ¿Por qué? Porque la palatabilidad que tienen las verduras, porque es más fácil que los niños toleren o acepten primero las verduras y se le dan como primer alimento a los niños. Aconseje la introducción de los sólidos entre las 17 y 26 semanas. Por supuesto, esto tiene sus bemoles, ¿verdad? Estamos hablando de gente que tiene un nivel socioeconómico pues relativamente bueno y que nosotros sabemos que van a poder darle a los niños una alimentación adecuada. 17 a 26 semanas son entre los 4 y 6 meses de edad. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF siguen diciendo que la edad de introducción de alimentos sólidos es a los 6 meses. Pero esto tiene que ver también con que la mayoría de los seres humanos viven en estado de pobreza y no van a tener acceso a medidas de higiene, de saneamiento ambiental y de una alimentación adecuada. Pero si tenemos unos papás que pueden darle una alimentación adecuada al niño y el niño ya tiene más de 4 meses, ya pesa más de 6 kilos, ya tiene sostén cefálico y ya sigue los alimentos con los ojos, quiere decir que él ya tiene la madurez suficiente para poder iniciar la alimentación complementaria. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Estimule que se introduzcan alimentos sanos apropiados para cada edad, por supuesto. Indague sobre prácticas de alimentación coercitivas. Como médicos tenemos que preguntarle a las mamás, mire, ¿y usted cómo le da de comer a su niño? Porque muchas de estas mamás que vienen con niños con problemas de alimentación han vuelto de la hora de comida un pleito. El niño empieza a comer, la mamá les prepara la comida con mucho amor, lo sienta en su sillita, el niño rechaza la comida, la mamá se va enojando, poco a poco se van caldeando los ánimos, terminan agarrando el pescuezo al niño, metiéndole la comida a la fuerza. Obviamente a nadie le va a gustar que le den nada a la fuerza, ni la comida, y termina llorando el niño, termina llorando la mamá, se frustran los dos y el tiempo de comida se vuelve un pleito y un momento desagradable. Y eso va a hacer que el niño poco a poco tenga miedo de comer.
Explica el rango normal de crecimiento y de alimentación a los padres y cuidadores para disminuir la ansiedad. Tenemos que explicarle a los papás, mire, su bebé cuando estaba en los primeros 6 meses de vida tenía un crecimiento más rápido. Ellos ganan entre 750 y 1000 gramos por mes en los primeros 6 meses. Luego van a ganar 500 gramos de los 6 a los 9 y 300 gramos de los 9 a los 12. Y de ahí van a ir ganando menos cada vez. No pretenda que el niño que ganaba 2 meses, 2 libras a los primeros meses de edad, va a seguir ganando 2 libras cuando ya tiene 10, 11 meses. Y igual es el crecimiento, va a disminuir la velocidad de crecimiento. Y esto va a ayudar a que los papás comprendan mejor cuál es el patrón de crecimiento y de ganancia de peso de los niños. Promueva prácticas de alimentación responsables. ¿Y cómo vamos a promover esta alimentación responsable? Número 1, evite las distracciones. El niño tiene que comer cuando tiene que comer en el lugar en el que tiene que comer, que es el comedor, y no debe de haber televisión, no debe de haber tablet, no debe de haber celular, no debe de haber juguetes, ni libros, ni revistas, ni nada de eso. El tiempo de comer es de comer y tenemos que enseñarle a los niños eso desde pequeños. Por supuesto, es más fácil embrutecerlos con una pantalla que hacerlos entrar en razón por sí solos, pero esto es un hecho que se ha venido dando desde que el hombre es hombre y antes no teníamos televisiones, ni iPads, ni celulares para ponérselos a los niños, así que es parte de lo que nosotros como médicos tenemos que explicarle a las mamás. Adoptar una actitud neutral. Si el niño come, bien. Si no come, tampoco ni le van a pegar ni le van a hacer fiesta porque comió. Una actitud neutral. Los tiempos de comida se respetan. Use un horario de alimentación que estimule el apetito. ¿Qué quiere decir eso? Si el niño se levanta a las 7 de la mañana, ustedes le van a dar de desayunar a las 8 de la mañana. Pero si la mamá le dio una pacha a las 6 de la mañana, pues se levante ese niño, no va a querer comer nada, no tiene hambre para comer. Entonces hay que estimular la alimentación con horarios de comidas específicos. Limite la duración de la comida. Un tiempo de comida debe durar entre 20 y 30 minutos. Lo que el niño no se comió en ese tiempo, no se lo va a comer. Así que evítense esos tiempos de comida de 3 o 4 horas. Explíquenle a las mamás que no necesitan estar con el cincho a la par esperando a que el niño se coma todo porque no es una forma normal o natural de alimentarlos. Use alimentos apropiados para la edad. Cada niño tiene que comer ciertas cosas a ciertas edades, ¿no? Le vamos a dar un chile a un bebé de 7 meses, o le vamos a dar una papilla a un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque no es lo apropiado ni lo adecuado para la edad. Y muchas mamás que se quedan dándole solo papillas coladas, que no deberíamos de hacer eso, a niños más grandecitos, vemos que no pierden el reflejo de extrusión y que estos niños son los que llegan después conmigo a los 2 años diciéndome es que no come nada, solo come papillas y si se le va un pedacito de arroz o siente un pedacito de fruta en el yogur, vomita. Y es porque no tuvo un proceso de extrusión adecuado. Tenemos que introducir sistemáticamente comidas nuevas. Cada niño tiene que ir comiendo poco a poco nuevas cosas, pero tiene que ser sistemático y tiene que ser apropiado para la edad del niño. Hace muchos años había un anuncio en la televisión en donde estaba un bebé como unos 9 meses sentado y le pasaban una langosta así que hasta echaba humo y para nosotros adultos ese es un manjar exquisito, pero el bebé miraba la langosta y lo que hacía era que se ponía a llorar, ¿verdad? Porque parece un monstruo para él. Entonces, tiene que ser sistemático y tiene que ser adecuado. Estimule una alimentación independiente. Esto es bien importante. El niño cuando tiene más o menos 8 meses ya quiere comer por sí solo, ya empieza a hacer valerse por sí mismo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tener 2 cucharitas, así como está aquí en la foto. Una cucharita para que la mamá, para que el niño agarre la comida y se la lleve a la boca, aunque haga una gran embarrazón o se la aplique en la cabeza, y otra cuchara para la alimentación efectiva, que es la que la mamá va a darle. Y esto no solo va a estimular una alimentación independiente, sino que va a hacer que el niño coma adecuadamente. Hay que tolerar los desastres que son apropiados para la edad, pero por supuesto, todo tiene un límite en esta vida, ¿verdad? No podemos dejar que hagan cualquier cosa con la comida.
¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, compete a los padres una alimentación apropiada o inapropiada y que la conducta alimentaria sea la adecuada. Para nosotros tenemos que hacer historias, revisiones sistemáticas, la antropometría es bien importante, el examen físico del niño y buscar banderas rojas orgánicas o barreras rojas conductuales. Estas barreras rojas Estas banderas rojas van a incluir disfagia, historia de aspiración, fallo de medro, que el niño no esté creciendo bien, historia de prematurez, historia de retraso en el desarrollo, que tengan dolor a la alimentación, que hayan vómitos o regurgitaciones persistentes o que tengan síntomas crónicos cardiorrespiratorios. Por otro lado, tenemos que incluir, si es necesario, laboratorios como hematología, panel metabólico, BS, ferritinas, niveles de plomo, incluso niveles de IgA total, anticuerpos antitransglutaminasas, si pensamos en enfermedad celíaca, exámenes de orina y urocultivo, que es tan importante porque una de las causas de inapetencia en los bebés o en los niños pequeños son infecciones urinarias y si es el caso, hacer exámenes de heces para buscar grasas neutras y elastasa en pacientes que tienen mala absorción. Y en cuanto a las banderas rojas conductuales, tenemos que ver fijación con alimentos, prácticas anormales de alimentación de los padres, qué desencadena los eventos, si hay arqueos anticipatorios o si hay fallo de medro. Entonces, estas características propias del cuidador, como ya hablábamos, y estas características propias del niño están entrelazadas y todas van a influenciarse por la experiencia de la alimentación de cada niño, dándonos en sí un patrón patológico o un patrón de enfermedad en cada niño que es muy específico. ¿Qué fundamentos de terapia vamos a dar para cada niño? Bueno, vamos a hablar primero de los niños con apetito limitado. El niño que que es normal, pero que tiene un apetito mal percibido por los padres, probablemente es el motivo de consulta más frecuente. Este niño va a venir con nosotros y la mamá nos va a decir con mucha pena que cree que su niño no come nada. Y mire, es que casi no come, solo se toma una pacha al día o dos pachas al día y no come absolutamente nada más que un poquito de cereal. Y cuando nosotros hacemos un examen físico completo del niño, lo encontramos normal, hacemos una antropometría adecuada, pesamos al niño, lo medimos y le hacemos sus gráficas de peso, talla y talla de edad. Yo siempre a todo niño que viene le hago su curva de peso, talla y talla de edad y se le enseño a la mamá y le explico, mire, su niño está acá, está en esta desviación estándar, él es normal para su edad, es normal para su peso, le explico qué significa el peso talla, le explico qué significa la talla edad para que ellos entiendan. Y esta idea de los papás de que los niños no comen adecuadamente, porque estos niños son niños que supuestamente no comen, pero cuando los medimos y los pesamos están en la media o están incluso arriba de la media. Y esto va a hacer, esta preocupación de los padres va a hacer que ellos traten de forzar la alimentación en los niños. Y al forzar la alimentación en los niños, estos niños van a rechazarla o eventualmente van a tener más tendencia al sobrepeso. En la época en la que yo fui niño, nuestros padres eran baby boomers, ellos fueron los que nacieron en la posguerra. Y después de la posguerra hubo en todo el mundo mucha pobreza y mucha deficiencia de nutrientes a la hora de alimentarnos. Entonces ellos crecieron, nuestros padres crecieron con limitaciones alimenticias y a nosotros nos enseñaron a que teníamos que comernos todo lo que sirvieran en el plato y hasta que no nos acabáramos absolutamente todo, no podíamos levantarnos. Eso es una mala técnica de alimentación. Si nosotros no dejamos que el niño establezca sus propios límites y no dejamos que el niño aprenda a reconocer cuando ya está lleno, después terminamos comiendo más de todo y eso aumenta el riesgo de que estos pacientes a la hora de ser adultos vayan a ser obesos y con todos los riesgos que implica la obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes y pues todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué hacer con estos niños que
son normales, pero que tienen una mala percepción los padres. Bueno, hay que proveer una educación adecuada a los padres, hay que explicar cuáles son las expectativas de crecimiento y nutrición apropiadas, lo que les decía, que el crecimiento disminuye en el segundo año, explicarlo del tamaño de las porciones. Yo le digo a las mamás, mire el puño de la mano a su nena, ese es el tamaño de la porción que ella debe de comer. Y me dicen, ay, no, pero es que eso es muy poquito. No, eso es lo que su nena tiene que comer. Entonces, no pretenda que se va a comer lo mismo que va a comer su esposo o lo mismo que voy a comer yo, porque no tenemos el estómago del mismo tamaño, porque no tenemos el mismo tamaño en general ni el mismo peso y no tenemos las mismas necesidades calóricas. Y tenemos que hacer, lo otro que tenemos que hacer es establecer principios básicos de alimentación en estos niños. Explicarle a las mamás cómo, cuándo y dónde dar de comer. Luego tenemos al niño o niña vigoroso con poco interés en la alimentación. Estos niños van a mostrar muy poco apetito, se levantan, se muestran inquietos durante las comidas, son aquellos que son una bala, no se quedan sentados en la mesa, están alertas, activos, son inquisitivos, son niños que muestran más interés por el medio ambiente o por jugar que por la comida. Y este es un grave problema porque son los niños que nunca quieren comer. ¿Qué hacer con estos niños? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Primero vamos a servir porciones pequeñas, muy pequeñas, repetidamente. ¿Por qué? Porque para estos niños que son muy alertas, son muy inquisitivos, son muy speed, digámosles así, es una meta importante comerse un poquito. Entonces ya se comió un poquito y bueno, ya te comiste este poquito, vamos ahora a dar otro poquito más. Ofrecer una ración nueva tan pronto haya terminado la anterior. O sea, no darle un poquito y después ya no darle más. Fomentar un ambiente adecuado durante la alimentación, explicarle vamos a comer todos juntos, vamos a comer en familia, las reglas del juego son de que no te puedes estar levantando, no puedes andar corriendo. Evitar conductas perjudiciales durante la alimentación. Yo he tenido mamás que vienen y me han confesado aquí que ya incluso han amarrado a los niños a la silla para que sigan comiendo y por supuesto el niño no va a comer. Y enfatizar que deben de comer, si los niños comen poco, un poquito más de comidas con mayor índice calórico. ¿Qué no hacer? No permitir que coma entre comidas. Este es el típico niño que no quiere comer nada y como el muchachito no quiere comer, la mamá o la abuela, que si vive con ellos, le da su pacha y su galleta a las 4 de la tarde y entonces ahí el que ganó fue el niño. No tenemos que permitir que juegue con la comida en la boca, porque esto va a disminuir su apetito posterior. Acuérdense que 30 minutos, 20 a 30 minutos tiene que durar el tiempo de comida. No tenemos que amenazar o usar la coerción, uy, ahí se me fue una H, para que se coma la porción de comidas deseada por los padres. El niño va a establecer sus límites, pero tampoco tenemos que obligarlos a que se coman el montón. Y no manipularlo para que el niño coma, ¿verdad? O sea, no agarrar el cincho y decirle hasta que no te termines todo no vas a comer, porque eso va a hacer que él le tenga más miedo a estar comiendo. Luego tenemos al niño deprimido que tiene poco interés en la alimentación. En estos niños, la falta de apetito es parte de una condición mayor en donde el niño se encuentra apático y retraído. Tiene poco interés de interacción con los padres y los cuidadores y usualmente esto es parte de algo más serio, ¿verdad? Esta condición puede ser un signo de reciprocidad insuficiente o una adherencia emocional insuficiente entre el niño y la mamá o el niño y los padres. A menudo van a presentar una expresión nula de las emociones y muestran poco interés por los alimentos. Van a estar en riesgo, obviamente, de desnutrirse y tener una pérdida de peso. Esto sucede mucho en niños de padres divorciados. En nuestro medio tenemos más o menos un 50% de las parejas o de las familias se desintegran en los primeros años de los niños y esto en muchos casos va a desembocar en que los niños no quieran comer, se depriman y al estar deprimidos el que sufre es el tracto digestivo. Entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta también cuando nos digan, mire, no quiere comer. Investiguemos un poquito más a fondo por qué. Mire, no le están haciendo bullying en la escuela, o mire, no hay alguien que esté abusando de la niña, o mire cómo está su relación de pareja en casa. Y podemos encontrar ahí alguna de las causas.
¿Cómo vamos a intervenir en estos niños? Usualmente estos niños van a responder positivamente al afecto y a la experiencia de la persona que los alimenta. Entonces, si nosotros explicamos a los padres o a la mamá, que es la que lo cuida principalmente, que tiene que tener más afecto por ellos, que tiene que tener, de hacer de la alimentación una experiencia más agradable, pueden ir mejorando. Otro caso en el que se pueden dar es cuando las mamás se tienen que ir a trabajar y los dejan en manos de una cuidadora. Y estas muchachas, pues a ellas no les interesa que el niño coma o se desarrolle emocionalmente bien, es simplemente salir del paso. Si los niños están muy mal, pues se puede considerar la admisión a un centro de recuperación nutricional como una opción favorable. Y deben identificarse y enfocarse factores que contribuyen a las condiciones, tales como circunstancias socioeconómicas, salud mental deteriorada del cuidador y alteraciones en el DSM-5 que sean propias de cada niño, ¿verdad? Luego tenemos a los niños que tienen poco apetito debido a una enfermedad orgánica. La hiporexia o anorexia, puede ser parte de un problema médico de fondo. Es importante tener un diagnóstico apropiado y desarrollar un plan de tratamiento. Y mucho ojo, la dificultad en la alimentación puede persistir aunque la condición médica se haya tratado adecuadamente o se haya curado en estos pacientes. Así que tenemos que ver nuestro paciente no tenga alguna otra cosa. Infecciones urinarias pasa muy frecuentemente, que son causas silenciosas de enfermedad y los niños dejan de comer. Aquí las banderas rojas nos van a ayudar a identificar a la mayoría, estar alerta por presentaciones sutiles como la enfermedad celíaca, tratar la patología de base y el soporte nutricional debe ser una dieta dirigida a la enfermedad de base. Si tenemos una enfermedad desgastante o un paciente que está en un hipermetabolismo o en catabolismo, tenemos que aumentar las calorías o darle alimentos con calorías altas. Pueden llegar a necesitar nutrición enteral o parenteral, como es el caso de los pacientes oncológicos, como les decía, y ojo que eventualmente puede haber más de un problema de alimentación presente. Luego tenemos a los niños con una ingesta selectiva. La primera es la ingesta selectiva o la selectividad alimenticia, que es una mala percepción. Esta es la neofobia. Son los niños que se resisten a la introducción de un nuevo alimento, pero van a responder a la exposición repetitiva. La neofobia la vemos cuando empezamos a dar de comer a los chiquitos entre los 6 y los 8 meses. Y yo siempre les digo a la mamá, mire, 14 veces tiene que darle usted de comer a un niño el mismo alimento para que usted diga que no le gusta. Porque si no, la mamá viene y le da una vez zanahoria y el niño la escupe y la saca y dice, no, no le gustó y ya no le doy zanahoria. Y luego le da whisky y lo mismo. Y luego, entonces cuando regresan a la siguiente cita ya vienen con una lista de cosas que no quiso comer el niño porque supuestamente no le gustaba. Este proceso de neofobia se va a mantener durante toda la primera infancia del bebé, pero va a hacerse más presente alrededor de los 2 años de vida. Y es un fenómeno completamente normal en todos los omnívoros. Puede tener determinantes genéticos. Los papás que no comen verduras, por supuesto que sus hijos no van a comer verduras, por genética en parte, pero también en parte porque ellos miran que los papás no comen eso. Entonces, si el papá no come eso, pues el niño tampoco. El pico va a ser más o menos a los 20 meses, tipo 2 años, y luego va a disminuir. En estos niños no hay efectos negativos, ni sociales, ni físicos, ni nutricionales, ni emocionales. Simplemente son niños neofóbicos, melindrosos y se les va a quitar. No hay que estarles haciendo mayor cosa, más que exponer a nuevas comidas repetidamente, 8, 15 veces, como les decía, no forzarlos y respetar el estado del desarrollo del niño. Por supuesto, siempre como médicos nosotros tenemos que ver que vaya creciendo y ganando peso adecuadamente. Después de los neofóbicos tenemos a los melindrosos, los niños con selectividad alimenticia leve. Estos son la mayoría de los niños, más grandecitos. Estos van a rechazar los alimentos específicos basados en el sabor, la textura, el olor o la apariencia. Son aquellos niños que ustedes le ponen verduras y, uff, no, eso no quiero. Yo no quiero tomate, pero se vuelan 3 pedazos de pizza, ¿verdad? El rechazo no es extremo, rara vez van a rechazar un grupo completo de alimentos, no tiene efectos ni físicos, ni sociales, ni nutricionales, ni emocionales. Hay que proveer alternativas saludables en ambientes positivos
Y parte de las cosas que hacemos con estos niños es ingeniárnoslas para que ellos vean que la alimentación es más agradable de lo que ellos crean. Entonces, una de las técnicas es modelar los alimentos. Yo le digo a las mamis, miren, métanse a Google y pongan en el Google Imágenes alimentos divertidos para niños. Y les van a salir 50,000 imágenes de cómo pueden ustedes hacer que sus niños se coman las frutas. Miren, estas maripositas son hechas de uvas y de naranjas. La otra cosa importante es usar dips o salsas cuando se introduzcan nuevas comidas, esconder los vegetales en la comida, hacer los platos atractivos para que al niño le llamen la atención. Es más fácil que se coma los pulpitos con la salsita a que se coma la salchichota ahí sin ninguna gracia. Es más fácil que se coma el gusanito ahí a que se coma el sándwich. Por supuesto, no hay que recurrir a prácticas coercitivas ni indulgentes. Los recursos visuales resultan favorables porque los niños a la hora de alimentarse van a preferir los platos que tengan 6 o más colores, van a preferir las comidas, que los platos contengan 7 o 5 o 7 tipos distintos de alimentos. Usualmente los alimentos principales van a estar en la parte baja del plato y así es como ellos se los van a comer. A los niños les gusta que haya algún espacio vacío, que esté organizado y que obtengan diseños de figuras. Esto es basado en estudios científicos, no me lo estoy inventando yo y así es como los niños visualmente prefieren comer. Los adultos somos distintos, los adultos preferimos 3 colores, no más de 3 comidas, el componente principal en el centro del plato, que haya algún espacio vacío, que esté organizado y que tenga un diseño casual. Y de ahí no pasa. Somos más aburridos cuando nos hacemos más viejos, ¿verdad? Es importante también el olor. Más del 75% de la percepción del gusto está en el olor. Díganme si a ustedes no se les antojan estos espaguetis cuando ven ahí ese humito con el queso parmesano que está saliendo de encima de ellos y están bien calientitos. Los olores pueden aumentar o disminuir el agrado por un alimento. A los 6 años, el sentido de gusto del niño va a ser similar al de un adulto. Y la percepción del olor es muy similar en los niños y las niñas hasta la pubertad. Después de la pubertad, las mujeres tienen una percepción mayor a los olores que las que tenemos los hombres. Hasta en eso somos más básicos, más plain. Los niños con desórdenes neurológicos pueden tener una disminuida sensibilidad olfativa y eso puede en parte tener que ver con que coman menos, ¿verdad? Entonces, los niños que tienen algún problema respiratorio, tienen tapada la nariz o tienen sinusitis crónica, pues por supuesto que aparte que se sienten mal, dejan de comer. Ahorita con esta enfermedad de COVID nos hemos dado cuenta que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto también implica en disminución de la ingesta calórica de parte de los pacientes. Hay estudios acerca del sabor amargo. Los niños, hay niños que son más sensibles a los sabores amargos y estos niños que son sensibles a los sabores amargos comen hasta 50% menos brócoli que los niños que son no sensibles o que son insensibles a los sabores amargos. Y los niños son, pero con respecto a los sabores en general, este artículo es interesante porque nos dice que los niños son más proclives a probar comidas nuevas cuando se ofrecen con un dip o una salsa que resulte familiar a ellos. Y por eso es que a muchos niños les gusta comer con ketchup las comidas y casi que con ketchup les podemos dar cualquier cosa. Luego tenemos, estos ya se van complicando, los niños con selectividad severa usualmente comen menos de 10 a 15 alimentos. Estos van a tener reacciones decididamente negativas a texturas, sabores, olores o aspectos. Van a presentar ansiedad con reacciones aversivas, náuseas, arqueo, vómitos. Tienen pavor, miedo, lloran cuando se les ofrecen nuevas comidas y usualmente tienen otras dificultades sensoriales. Esto es bien importante que lo investiguen. Son niños que tienen miedo a los ruidos, que levantan los piecitos cuando los ponen en arena o en grama y algunos los han incluido en los trastornos del espectro autista, pero en realidad esto es una clasificación específica que se llaman dificultades sensoriales. Puede ser parte de un problema más complejo, pero lo que tenemos que tratar es hacer es introducir sistemáticamente nuevas comidas moderando su ingesta.
Uno con cadenas de alimentos o chaining foods y la otra es, si es necesario, pues les damos suplementaciones orales y en algunos casos de vitaminas. ¿Qué es esto del encadenamiento de comidas o chaining foods? Bueno, en los niños que tienen selectividad alimenticia vamos a hacer una lista de los alimentos que el niño rechaza y que el niño acepta. Usualmente son pocos los que aceptan. Vamos a buscar, a ordenarlos y buscarlos por características comunes, textura, sabor y color. Y luego vamos a encontrar otras comidas con características similares a las que el niño acepta. Por ejemplo, el niño que como suele come nuggets de pollo. Vamos a tratar de darle pollo frito y después otro tipo de empanizados, como pueden ser verduras empanizadas o alguna otra cosa. Luego vamos a cambiar del pollo frito al pollo en la parrilla o de los empanizados a otras carnes fritas, luego a vegetales empanizados, posteriormente vegetales a la parrilla, papas fritas, cerdo a la parrilla y papas a la parrilla, y esto va a hacer que aumente notablemente la cantidad de alimentos que consume. Hay mamás que vienen con, me acuerdo de una mamá que vino conmigo una vez y me decía, es que el niño solo come papas fritas. Entonces le digo yo, mire, pues si solo come papas fritas, agarre una manzana, la parte en julianas y se la pone a freír, no pasa nada, además está algo bajo de peso. Y así hizo la mamá, empezó a preparar un montón de alimentos de la misma manera, empezó a encadenar alimentos basados en textura, sabor o color, y después de un tiempo el niño ya había empezado a comer muchas más cosas. Empezó comiéndose las manzanas fritas y después terminó comiendo ya de todo. En pacientes que tienen autismo o alteraciones del desarrollo, vamos a tener una selectividad severa. Y esto es por causas orgánicas. Estos pueden ser hiperrespondedores o hiporrespondedores. En estos hiper van a tener náuseas, reacciones fuertes al sabor, olor y textura de los alimentos. Y los hiporrespondedores van a tener un pobre reflejo nauseoso, pueden responder a sabores y olores y texturas fuertes. En esos tenemos que darle sabores más importantes y más fuertes para aumentar las sensaciones orales. Y en los hiperrespondedores vamos a empezar de sabores muy leves o texturas muy suaves y poco a poco vamos a introducir sistemáticamente las comidas. Puede haber necesidad de alguna suplementación oral en estos pacientes para ayudarlos a que coman. Finalmente tenemos a los niños que tienen miedo a alimentarse. En los chiquitos, en los bebecitos, el bebé con cólico, el bebé con llora, pues ya sabemos cuál es la característica de los niños con cólico. Llantos inconsolables afectan la alimentación. Niños sanos, usualmente desaparece esto a los 4 meses, pero antes de los 4 meses tenemos problemas. Son niños que son alimentados muy frecuentemente creyendo que el llanto es por hambre y el niño no se calla ni dándole un montón de comida. ¿Qué estrategias podemos usar para calmar el bebé? Cosa que no necesariamente va a funcionar, pero hay que decirle a los papás que estén en tranquilidad, que no haya el hermano gritando, que no esté la tele encendida en el cuarto, que bajen las luces, que haya poco ruido, que los cangureen, que hagan ciclos o establezcan rutinas como bañarlos en la noche para romper los ciclos de llanto. Y readecuar la empatía con la madre, explicarle todo esto a la mamá, asegurar que la mamá tenga un descanso adecuado. El miedo a enfrentarse al niño, en el niño pequeño, estos niños lloran al ver el biberón, la comida o la silla de comer, parecen hambrientos, pero cuando le pasan el biberón o cuando le pasan la pacha, el niño empieza a llorar, rechaza como este niño que quita la cabeza. Usualmente han tenido una experiencia alimenticia dolorosa o aversiva, como niños que han tenido ahogamientos o atragantamientos. Con esto, pues, no forzarlos, darles de comer mientras están dormidos, reemplazar el biberón por otra cosa, como una taza o una cuchara, si el niño no quiere agarrar esto, y cambiar el ambiente de alimentación. Por ejemplo, si el niño asocia la silla de comer con miedo porque la muchacha que estaba antes le pegaba para que comiera, pues quitarlo de ahí y ponerlo en otro lado para que empiece a comer y vuelva a readecuarse. Tenemos los niños que tienen temor a la alimentación siendo más grandes porque tienen historias traumáticas durante la alimentación, y específicamente ahí se refiere a los niños que se han atragantado, ¿verdad? Estos van a tener resistencia a alimentarse, muestran llanto, arqueos y rehúsan abrir la boca. Créanme que esto se ve con bastante frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Establecer un horario regular y ofrecerle leche, empezando con leche o líquidos
cuando esté relajado. Si teme los líquidos, se le ofrece, si teme los sólidos, se le ofrece líquidos, posteriormente yogur, posteriormente purés o papillas, y luego alimentos blandos, poco a poco, que vaya reduciendo el estrés, y si es necesario, se refiere al psiquiatra. ¿Qué no hay que hacer? Pues no hay que coaccionarlo, ¿verdad? No hay que usar la coerción. Luego tenemos en los pacientes que tienen una enfermedad orgánica severa, tienen ansiedad anticipatoria por reacciones aversivas, con reacciones aversivas por la cantidad o el volumen de alimentos. Se ve frecuentemente en los niños que tuvieron sonda nasogástrica. Ellos no han tenido apetito porque les dan de comer en horarios específicos y tienen problemas oromotores. Aquí hay que tratar la causa de base de las deficiencias y hacer una desensibilización oral no coercitiva poco a poco, inducir el hambre, disminuyendo el volumen en la sonda nasogástrica y dándole cada vez un poquito más de comer, estimulando, usando técnicas conductuales para estimular la ingesta, y esto es técnicas de estimulación en carrillos, en mandíbulas, en la posición que tiene que tener el niño a la hora de estar sentado. Y en algunos casos el uso de algunos medicamentos, que de eso no vamos a hablar porque si no se me aburren mucho. En resumen, cerca de la mitad de los padres van a estar preocupados por la alimentación de sus niños, y esto va a implicar más o menos a un 25% de los niños, pero solo un 4 a 5% de los niños van a tener problemas graves. Debemos como médicos, como pediatras, tomar en serio las inquietudes de los padres para evitar problemas posteriores, tomarnos el tiempo necesario para explicarle a ellos cómo a manejarlos. Esta clasificación que les ofrecí aquí y que está en el artículo que les mandé, pues permite categorizarlos apropiadamente y abordarlos de manera adecuada. Y al dejar el consultorio, dejar la consulta externa, el papá se tiene que ir entendiendo cuál es el problema de alimentación de su hijo, confiado en que se van a hacer las intervenciones apropiadas y prevenido sobre los estilos de alimentación controladores, indulgentes y negligentes, para no caer en esos y que los pacientes no tengan más problemas. Y pues eso era lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, Antes de que empiecen las preguntas, que seguramente tiene que haber, Fernando, yo te agradezco, qué charla tan bonita, no solo para los muchachos, sino para los padres que la pudieran escuchar. Es muy sencilla y habla de un tema que de verdad, jóvenes, a ustedes les gusta ahorita la dopamina y la dobutamina, pero esto es lo de todos los días. Así que muchas gracias, Fernando, muy amable. A la orden. Chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Jessica, usted que va a tener pronto problemas con la alimentación de su bebé. Ay, sí, doctor, pronto, aquí en unos 4 meses. Yo tengo una pregunta, doctor. Buenas noches. Hola, Tania. Por ejemplo, si llega por primera vez un niño a la clínica, digamos, y pues se le da todo el plan educacional y toda la cuestión, y luego vuelve a consultar por lo mismo, y una tercera vez vuelve a consultar por lo mismo, ¿usted cree que valiera la pena, aparte de hacer todo el abordaje, de buscar alguna causa orgánica, referir en algún momento a un psicólogo para buscar algún tipo de alteración conductual o en el entorno familiar? Yo creo que depende. Mire, lo primero que tiene que hacer usted es evaluar bien al niño. Si el niño tiene, se acuerdan de su antropometría, ¿verdad? Si tiene menos de 2 años, usted lo pesa en una báscula, en una balanza, y lo mide acostado. Si tiene más de 2 años, lo pesa en una pesa de pie y lo mide con el tallímetro, y le saca las adecuaciones. Le enseñan los papás cómo están las adecuaciones y le pide que le haga un resumen de lo que el niño está comiendo. Entonces, la verdad es que con solo que usted ojee, hay un manual de alimentación en el primer año del INCAP. Si no lo pueden conseguir, yo se los puedo hacer llegar, en donde están los valores calóricos, o se lo piden a las nutricionistas, ellas lo tienen, donde están los valores calóricos de todos los alimentos, y ustedes pueden hacer un cálculo rápido. No necesitan ustedes precisar que el niño come 1184 calorías en el día. Pero sí es importante que sepan que no se está comiendo 400 calorías en el día.
y en base a eso decidir si en realidad tiene un problema o es solo una mala percepción de parte de los padres. Si es solo una mala percepción de parte de los padres, es ese tratamiento enzimático suyo hacia los papás. Mire, no se preocupe, lo que su niño come es suficiente, lo que tiene que tratar de hacer ustedes, tratar de variar un poco más la alimentación. Por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a los papás es, si el niño, es que el niño no come nada, mire, yo le sirvo, me dice, y ahí se queda el plato. Entonces, y el niño cuando usted está comiendo, él viene a agarrar o a robarle de su plato. Sí, sí viene a robarme de mi plato. Ah, bueno, entonces déjelo que robe de su plato. Y en la próxima le ofrece un poquito de ese alimento que está comiendo. Ayer en la tarde fui a ver a la emergencia del Pilar a un niño del doctor Muñoz por un dolor abdominal. Y parte de las cosas que me decía la mamá es que el niño no come absolutamente nada. Y cuando me puse a hacer el interrogatorio, el niño se toma entre 6 y 8 pachas de Pediasure al día. Entonces, le digo yo, mire señora, disculpe, pero su niño no va a comer nada si usted le da entre 6 y 8 pachas de Pediasure al día. Lo que tiene que hacer es bajarle la cantidad de leche o de Pediasure, porque aparte es Pediasure mal preparado, ¿verdad? No solo es nocivo para el niño, sino que nocivo para la bolsa del papá, esa babosa. No sé si saben el precio, pero un bote de Pediasure de 200 ml cuesta 24 quetzales. Eso es un montón de plata. Son 700, 800 quetzales al mes y le dan uno diario. Y esta señora decía que el niño se tomaba hasta 3 o 4 diarios. Entonces tienen que convencer ustedes a la mamá que poco a poco le tiene que ir introduciendo nuevos alimentos. ¿Cómo va a ser? Bueno, bájele la cantidad de pachas. Es que el niño se toma 4 pachas en la noche o 5 en la noche y en el día no come nada y por eso está gordo. Bueno, bájele la cantidad de pachas en la noche, poco a poco. Pero es que llora, empiece a darle más diluida a la leche, empiece a espaciar el tiempo en el que le da la pacha. No brinque cuando el niño pega el primer grito, sino que déjelo llorar 3 minutos, después 5, después 10, después 15, y así poco a poco va a ir espaciando 1, 2 o 3 tomas de leche en el día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son de las cosas que tenemos que hacer para explicarle. Si el niño ya con eso no mejora, bueno, si tenía un peso y una talla normal y aún con eso no mejora, entonces, y usted indagó que el niño puede tener algún problema emocional, sí es conveniente referirlo con un psicólogo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno. Doctor Fernando, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver. No, Fernando, vos no sé si vos leíste un libro de Plata Rueda que se llamaba El pediatra eficiente. Sí, excelente. Ese decía que a veces las mamás llegaban y le decían, es que mi hijo no come. Y él les contestaba, si no comiera ya estuviera más que muerto. Sí. Mire, es muy bueno. yo me acuerdo que una vez vino a la clínica una señora de Chiquimula y me dice, mire, doctor, el niño no come absolutamente nada. Ah, bueno, le digo yo, lo medí, lo pesé, pero mire, su peso y su talla están normales. Sí, pero no come nada, pero toma mucha leche. Le digo, no toma leche. No toma leche ni come. Él vive del aire. Pues bueno, el aire debe ser muy nutritivo ahí donde ustedes viven porque seguramente algo tiene que comer. Las mamás creen que sus hijos no comen porque lo miden en función de lo que ellas quieren que el niño coma. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que, como médicos, evaluar, indagar y reforzar en la madre qué es lo que tiene que comer y cuánto tiene que comer. Walter. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Yo solo quería preguntarle si había tenido experiencia con la estrategia de Baby-led weaning y si eso pues mejoraba, pues o reducía o prevenía este tipo de problemas. Esa es una excelente pregunta, excelente pregunta. Hay 3 métodos de alimentación en complementaria. Uno es el Bliss, otro es el Baby-led weaning y otro es la alimentación normal.
todos hemos aprendido a alimentar a los niños de manera normal, empezando con papillas, después con machacados, después con puré, después picado, después entero. En los últimos años, a raíz de que las mamás millennials han proliferado, ellas creen que es más fácil correr que caminar, pero mi abuelita decía que no por mucho madrugar amanece más temprano y entonces yo en lo particular no estoy a favor del baby led weaning, porque el baby led weaning lo que implica es que el niño se tiene que saltar esa etapa de las papillas porque él tiene que tener la libertad de escoger qué es lo que quiere comer. Y entonces le ponen los pedazos al muchachito como que fuera adulto para que él agarre lo que él quiera y él se lo coma. Con respecto a eso, hay estudios que dicen varias cosas. Número uno, si bien es cierto, el niño puede ser que coma un poquito más de variedad de algunas cosas. Está demostrado que comen menos variedad de verduras, menos variedad de frutas, tienen más tendencia a deficiencias de vitaminas y de minerales y tienen más tendencia a ser desnutridos que los niños que tienen una alimentación normal. Por otro lado, es también más frecuente que estos niños tengan riesgo de atragantamiento y a mí me ha pasado, o sea, yo lo he visto, hace un par de años me llamaron, antes de la pandemia, de la emergencia del hospital, en el Pilar. Mire, doctor, una señora llorando con un bebé de 9 meses. Es que el niño se atragantó. ¿Qué se atragantó? ¿Qué? Se atragantó. Él tiene un pedazo de melón ahí. ¿Cómo va a creer? Le digo, si a esa edad no les da pedazos de melón uno a los niños. No, es que yo le doy baby led weaning y el niño agarró un pedazo de melón y después de eso empezó a toser, se puso morado y estaba babeando y le cuesta respirar. No mejoraba, para no hacerle larga la historia, terminamos haciéndole una endoscopía, el niño efectivamente tenía el melón impactado en el esófago, por culpa del baby led weaning. Si el niño hubiera comido un pedazo un poquito más grande y se le impacta en la epiglotis, se muere antes de llegar al hospital. Entonces, hay otra técnica que se llama Bliss, que mezcla el baby led weaning con la alimentación complementaria natural o la tradicional. Y entonces empezamos dándole papillas a los niños, pero le podemos ofrecer texturas un poquito más gruesas para que él vaya agarrando, pero sabiendo nosotros que con la alimentación complementaria, con papillas, va el niño a alimentarse de manera adecuada. La mayoría de las mamás, cuando uno les explica que lo del baby led weaning no es tan buena idea como parece o como hacen ver las influencers, terminan accediendo a darles de comer de manera tradicional. Cindy. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Perdón, fíjese que yo tengo, pues, curiosidad, por ejemplo, ¿qué pasa con niños que son altamente selectivos? Pero que digamos que han tenido como una causa de base psicológica, por así decirlo, y en parte también, pues, psicosocial, ¿verdad? El entorno familiar y todo, o sea, cómo se podría ayudar a o sea, en estas situaciones cuando los niños ya son como más grandecitos, que ya llegan a la edad de 9, 10 años, cómo podríamos, pues, abordar este tipo de pacientes. Usualmente los niños que son selectivos en etapas tempranas. Estos niños los vemos normalmente entre los 3 y los 5 años de edad. Es cuando vemos la mayoría de los niños que tienen este tipo de problemas. En niños que son más grandes, normalmente tienen el problema de alimentación o de miedo a alimentarse secundario a experiencias traumáticas que han tenido o que han tenido periodos de ahogamiento o que han tenido enfermedades severas o que han tenido una esofagitis severa o alguna cosa así. Lo que se hace es desensibilizarlos poco a poco, primero con alimentos que a ellos les gustan y la otra con lo que les decía de encadenar comidas, tratar de darles cosas que les agradan y que sean de texturas agradables y luego ir encadenando
con sabores, colores o texturas que a ellos les gustan para ir poco a poco aumentando la cantidad o la ingesta de estos niños. De otra manera, es muy difícil que ellos vayan aceptando nuevos alimentos. Ahora, los niños que son neofóbicos y que tienen una sensibilidad aumentada, eso los mira uno más o menos entre los 2 y los 4 años de edad. Son aquellos niños que le dicen a uno que solo comen 3 alimentos, 2 o 3 cosas, y que lloran y que no quieren agarrar nada más. En esos es bien importante investigar o preguntar acerca de lo que les decía. Mire, llora el niño cuando usted enciende la licuadora o cuando va a cambiarlo en un centro comercial y oye el ruido del secador de manos, se pone irritable o se pone a llorar. Cuando lo lleva a la playa y pone los piecitos en la arena, las levanta, o cuando lo saca al jardín, no le gusta la textura de la grama, la música fuerte no la tolera. Esos niños son niños que son, que tienen selectividades importantes o son pacientes con problemas de selectividad severa, son mucho más difíciles de tratar y usualmente sí requieren un proceso más largo y una desensibilización que es prolongada. Aquí en Guatemala, lamentablemente, no hay muchos lugares en donde se haga esto. En lo privado hay algunos. Es bien caro porque cobran las licenciadas estas que lo hacen por sesión y son niños que tienen que verlos hasta 2 veces por semana. Entonces es bien caro. Pero pues uno puede ayudar a que estos niños se vayan desensibilizando poco a poco, diciéndole, mire, va a ponerlo a jugar en gelatina o en plasticina y que agarre las texturas, que las vaya tocando, que las vaya probando y después que ya él esté acostumbrado a esa textura, dele de comer un poco de alimentos que tengan una textura similar, que meta en arroz o en frijol o en arena las manitas para que poco a poco se vayan desensibilizando. Esa es parte, y la otra es la desensibilización oromotora. Esa en los hospitales hay terapia del habla, las terapistas del habla son las que usualmente hacen eso. En el hospital de Infecto tenemos, en el Roosevelt hay también. Lo que pasa es que si ustedes no saben, no les consultan. Y ellas pueden ayudar a estos pacientes y deberían de verlos también en consulta externa, ¿verdad? ¿Quién más había levantado la mano? El doctor Patzán. ¿Qué tal, doctor? Sí, muchas gracias por su charla, doctor, de verdad muy buena. Sabemos que usted es un conferencista de alta talla, doctor. De talla pantalón, tal vez. La verdad, qué buena charla. Doctor, yo tenía una duda así bien puntual. Generalmente nos aparecen las mamás que nos están preguntando si, o cuando el niño no puede comer, uno les pregunta y ya normalmente les dan pedacitos de pastel, chocolate y cosas muy dulces, de verdad, después del año de vida, que ya ellos les empiezan a dar de todo, ¿verdad? Después del año de vida que ya tienen dientes, les empiezan a dar de todo a los niños y generalmente les dan cosas muy dulces. Mi pregunta, doctor, ¿realmente esto influye en el que el niño después ya no quiera comer salados o otro tipo de alimentos, sino que ese sabor a lo dulce sea tan agradable para ellos? No debería. Usualmente este tipo de problemas se dan cuando le damos a los niños a comer dulces como primera opción en el inicio de la alimentación complementaria, pero ni siquiera así. O sea, la recomendación de dele de comer a su niño primero las papillas saladas o las verduras antes de las frutas o de los cereales es porque se va a acostumbrar más fácil a comer eso. Lo dulce, siempre vamos a tener predilección por lo dulce, la mayoría de los seres humanos, porque son azúcares y los azúcares son los que nos van a dar energía fácil y rápida, ¿verdad? Entonces, no debería de haber, salvo que haya preferencia especial del niño, porque se va volviendo mañoso de comer solo cosas dulces, no debería de haber una aversión a lo salado o a los sabores menos empalagosos si se le da ante lo dulce. Dulce.
Hola, doctor, buenas noches. Vamos. Mi pregunta es como un poquito más específica. No sé si todavía está la paciente de la cama 1 de la Nutri. En infectito, Claudia. Claudia. Eh, yo creo que se iba a ir en estos días. Si no se fue la semana pasada, esta semana no pasé visita. Es que con ella me da duda porque ya se recurrió a lo de la terapia oromotora. Yo llegué a pensar en algún momento que no comía porque estaba acostumbrada a comer cierto tipo de alimentos, porque la mamá decía que le daba caldo de hierbitas y cosas así, y en el hospital le dan tostadas a la francesa o cosas que no le daban en su casa. Pero, por ejemplo, ella come un día una cosa y pasa otros 2 días sin comerse eso y está solo con la sonda y todo. El caso de ella, ¿usted cómo lo clasificaría? O cómo la... Sí, ¿cómo la clasificaría? Bueno, acuérdense que esta niña llegó en una desnutrición severa. Desnutrición severa. Entonces, ellos tienen algo más complejo. Por eso en medio de la charla les decía yo, ojo, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta que alguno de estos pacientes pueden tener una o dos cosas asociadas. Entonces, esa niña tenía un problema infeccioso de base, tenía una desnutrición severa y aparte tenía una de sensibilización emocional porque la mamá nada que ver tampoco. No tenía papá, creo que había un pleito ahí con el papá y con la suegra, si no estoy mal, que tenía que ir al juzgado. Entonces, estos niños es poco a poco. Si los vamos a poner en sonda nasogástrica para alimentarlos inicialmente, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir reduciendo paulatinamente la cantidad de lo que le damos por la sonda para írselo aumentando por vía oral. No esperar a que el niño empiece a comer un montón por vía oral para empezarle a disminuir lo de la sonda, porque si él está lleno no va a pedir comida. Después, y es lo que normalmente yo le recomiendo a las mamás de los niños, ya cuando tienen entre 9 y 10 meses, porque al principio a los 6 meses es, mire, dele de comer a su bebé, primero el pecho o la fórmula y después le da la papilla, cuando empiezan la alimentación complementaria. ¿Por qué razón? Porque queremos que las calorías que da la leche materna o la fórmula sean las más importantes y solo esa pequeña brecha que va quedando sea llenada por la alimentación complementaria. Pero esto va cambiando y alrededor de los 8 o 9 meses es mitad y mitad y después de esto se reduce la cantidad de leche y aumenta la alimentación. Si le damos la leche primero, el niño no va a comer. Entonces, después cambiamos, invertimos y le decimos, dele primero de comer y después le da la pacha o después le da el pecho. Y esa es la manera en la que lo vamos haciendo. La estimulación oral es importantísima en estos pacientes y si son niños que, acuérdense que los desnutridos severos tienen otro issue, tienen también las papilas gustativas están hipotróficas, están mal desarrolladas y al estar hipotróficas y mal desarrolladas, ellos no sienten los sabores como los sentimos los que estamos bien nutridos. Entonces, va a ser necesario muchas veces darles sabores un poquito más fuertes para que ellos los acepten o los toleren. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no... Doctor, una ajá, pregunta. En dígame. el folleto mencionan estimulantes del apetito. ¿Esos en qué momento se utilizarían? Buena pregunta, muy buena pregunta. Mire, los estimulantes del apetito son el recurso en el que los pediatras normalmente caen por ahorillamiento de las mamás y una de las técnicas que utilizamos para dejar tranquilas a las mamás muchas veces, porque la mamá es que mi niño no come, está un poquito bajo de peso, va, démosle un estimulante del apetito. Hay varios tipos. Los que más vemos en el mercado aquí en Guatemala es la lisina. Casi todos los estimulantes del apetito
desde el Farmaton-Kiri, el Diamineral, Fortiplex, Vigorlax, todos los que ustedes conocen, y muchas de las vitaminas van a tener lisina. Y este es un estimulante del apetito. De ahí hay otro estimulante del apetito que para mí es mejor que la lisina, que se llama ciproheptadina. La ciproheptadina es excelente. Solo hay uno en Guatemala y hasta hace poquito lo introdujeron, se llama Heptadin. Ese no tiene vitaminas, sino que solo es el estimulante del apetito. De ahí hay otro, hay uno que se llama glutodina, que también funciona bastante bien, solo que es más caro, que es el Dinamogen, y lo usamos en niños de más de 3 o 4 años y les damos, dependiendo del tamaño, si está muy flaco, media ampollita o una ampollita, porque les da sueños en la noche. Y eso, miren, al que le funciona se come hasta el plato, al que no le funciona no le hace nada, pero al que le funciona le va muy bien. Ahora hay un montón de cosas como la arginina y eso, que la arginina es como un precursor de la glutodina, que pueden funcionar, pero a muchos niños los ponen muy eléctricos o muy irritables. Entonces yo me quedaría con lisina y con ciproheptadina en términos generales. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado y cualquier cosa ya saben que estamos a la orden. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Adiós.